Bienvenidos a nuestra píldora histórica en Historia Alterna. Hoy nos metemos de lleno en un momento clave de nuestra historia. El golpe militar de julio del 36 en España. Pero vamos a darle una vuelta. La pregunta es, ¿qué habría pasado si ese golpe, si se hubiera parado justo al principio? Para imaginárnoslo, hay que pensar en cómo estaba España ese verano del 36. Era un polvorín, ¿no? La Segunda República llevaba ahí desde el 31, intentando reformas muy profundas. Educación, el campo, la religión. Y claro, eso dividió al país totalmente. Totalmente. Y luego, en febrero del 36, gana las elecciones el Frente Popular, la coalición de izquierdas. Y eso, pues, echó más leña al fuego. El ambiente era, de una inestabilidad tremenda. Se hablaba de lucha de clases, había una sensación de descontrol, violencia. Los sectores más conservadores, los monárquicos y parte del ejército, sobre todo la UME, esa organización clandestina, ya estaban conspirando. Sí, buscando apoyos fuera incluso, ¿no? En Italia, con Mussolini. Eso es. Y dentro del ejército también había división, ¿eh? Estaba la UME, la golpista, y la UMRA, que era leal a la República. Y figuras clave moviendo los hilos. Mola, el director, ¿verdad? Él era el cerebro, sí. Luego Sanjurjo, que estaba en el exilio, esperando para ser el líder visible. Y Franco. Franco al principio estaba más al margen. De hecho, el gobierno de Casares Quiroga lo mandó a Canarias. Intentando quitarlo de en medio, claro. Pero la violencia seguía escalando. Sí, la primavera trágica, que la llamaron. Y el detonante final fueron 2 asesinatos casi seguidos. Primero, el del teniente Castillo, que era un guardia de asalto socialista conocido. Y en venganza, el de José Calvo Sotelo, el líder de la derecha monárquica. Exacto. Y ojo, lo de Calvo Sotelo no fue un crimen de Estado, ¿eh? Fue una represalia de algunos compañeros de Castillo. Pero esa fue la chispa. La que convenció a los últimos indecisos, como Franco, supongo. Eso parece. En la historia real, ahí ya no hubo marcha atrás. Vale. Tenemos el escenario. España al borde del abismo. Pero ahora vamos a hacer ese ejercicio que tanto nos gusta. La ucronía. ¿Qué pasa si el plan golpista se desmonta antes de empezar? ¿Qué nos dicen los análisis? Pues entramos en el easy, que no es adivinar el futuro, es explorar caminos alternativos para entender mejor por qué pasó lo que pasó. Y el escenario que se plantea es radical. El golpe fracasa. ¿Qué tendría que haber pasado? Pues que el gobierno de Azaña y Casares Quiroga, quizá con mejor información o simplemente más decidido, actúa rápido y con contundencia, apoyándose en militares leales como el general Miaja, por ejemplo. Vale, ¿y en la práctica qué significa eso? Pues que Franco es retenido en Canarias. Se anula su vuelo, el del Dragón Rapide, lo detienen el 19 de julio. Así de fácil. Fácil. En este escenario alternativo, sí. Mola sería capturado o quizá abatido en Pamplona al intentar sublevarse. Queipo de Llano, igual, neutralizado en Sevilla. Sanjurjo, el accidente de avión lo tendría igual al despegar de Portugal, pero moriría sin que el golpe hubiera triunfado en ningún sitio. O sea que el alzamiento no llega a la península. Exacto. Se queda en África, muy localizado, y en 48 horas. Sofocado. Madre mía, qué vuelco. ¿Y las consecuencias inmediatas? Pues imagínate, miles de conspiradores detenidos, militares, civiles, y aquí viene algo interesante que plantean estas ucronías. Para evitar el caos, las venganzas sumarísimas, se crearía un tribunal de emergencia constitucional. ¿Para juzgarlos? Sí, para aplicar la justicia, pero dentro de la legalidad republicana, evitar el descontrol. Tiene sentido. ¿Y políticamente qué implicaría? Pues una legitimidad enorme para el Frente Popular y para la República. Saldrían muy reforzados. ¿Podrían seguir con las reformas entonces? Claro, con un respaldo renovado, aunque, ojo, las tensiones seguirían ahí. ¿A qué te refieres? A que la izquierda más radical, la CNT anarquista, el POUM, seguirían presionando por una revolución social. Y el propio PSOE, el Partido Socialista, estaba muy dividido. La facción de Largo Caballero, más revolucionaria, contra la de Prieto, más moderada. Gobernar seguiría siendo complicado. Pero lo fundamental es que no habría guerra civil.
Exacto. Ni guerra, ni dictadura de Franco después, ni el exilio masivo. Cambia todo. Y si miramos más a largo plazo, ¿cómo sería esa España que no fue? Pues los análisis dibujan una España muy distinta. Primero, se consolidaría la República. Quizá con gobiernos de coalición entre republicanos de izquierda, socialistas moderados, incluso se habla de una nueva constitución en los años 60 más federalista, quizás. ¿Y la economía? ¿Las reformas? La reforma agraria, la gran asignatura pendiente, podría haberse completado ya en los años 40, modernizando el campo. La industrialización, que en la realidad tardó mucho, se habría acelerado. Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia. Y un estado del bienestar básico llegaría antes, una seguridad social quizá en los años 50. ¿Y Europa? ¿Nos habríamos integrado antes? Es muy posible. Piensa que sin la dictadura y el aislamiento posterior, España podría haber entrado en la Comunidad Económica Europea, pues quizá en los 60, como otros países. Eso significaría una democracia parlamentaria, seguramente federal, mucho más antigua, más consolidada. Sí, con Cataluña y Euskadi con una autonomía amplia reconocida desde mucho antes. Quizá un modelo, bueno, no sé si como Francia, pero más estable que Italia, probablemente. ¿Y la sociedad? Más moderna, ¿no? Más laica. Sin la censura. Imagínate, ¿eh? Lorca. Lorca podría haber sobrevivido, quizá hasta ganar el Nobel, dicen algunos análisis, en 1955. Buñuel rodando en España. Ortega, Zambrano, Cernuda, Sender. Toda esa generación desarrollando su obra aquí. Exacto. Una prensa libre consolidada, el modelo educativo republicano, laico y moderno, sin interrupción. Cambia por completo el panorama cultural y científico del país. Y sobre todo, sin ese trauma colectivo de la guerra y la dictadura. Sin el Valle de los Caídos como símbolo de división. El debate sobre la memoria histórica sería muy diferente, porque los responsables del golpe fallido habrían sido juzgados en su momento, en los años 30. Entonces, la España de hoy, en esa realidad alternativa. Sería una república federal, probablemente. Un pilar de la Unión Europea, una democracia más madura, con un estado de bienestar más fuerte, quizá menos desigualdad, y una riqueza cultural y científica mayor. Suena casi idílico comparado con lo que pasó, aunque, seamos sinceros, esa república tampoco habría sido un camino de rosas, ¿eh? No, claro que no. Las tensiones políticas y sociales de los años 30 eran muy profundas. Habría tenido sus propias crisis, sus dificultades, seguro. Pero el camino habría sido radicalmente distinto, sin esa fractura terrible. ¿Y si el mayor error fue no haber parado ese golpe cuando aún era posible? Pensar en esa España que no fue nos ayuda a valorar la democracia que tenemos. Esta ha sido Historia Alterna. Regresamos muy pronto con más pasados que no existieron, pero que explican el presente. Gracias y hasta pronto.